En primer lugar, agradecer la presencia y el interés por la nueva ley de honorarios que se promulgó recientemente, lo cual plantea un hito histórico para todo el ejercicio profesional de la abogacía. Y en ese orden, para dar comienzo a esta presentación, a esta ponencia realizada por los doctores Carlos Fernando Valdés y Juan Manuel Hitters, vamos a tener un video con las palabras de nuestro presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Hernán Colli. Muy buenas tardes. No voy a dejar de pasar esta oportunidad. Vamos a la primera de las actividades programadas vinculadas a la sanción de nuestra ley de horario para acompañarlos, aunque más no sea con este pequeño video. Saben que no estoy en este momento en la clase, por eso me puedo estar personalmente con ustedes en el colegio. Creo que esta nueva ley de horarios es un logro de toda la abogacía. Como hemos dicho en otras oportunidades, es producto del trabajo mancomunado de muchos abogados a lo largo y ancho de la provincia, que comenzó en cada uno de los colegios departamentales para luego poder hacer una cosa en común en el colegio de la provincia y luego transitar el camino de la legislatura para finalmente obtener la sanción de esta ley, su posterior promulgación. Esto precisamente es un mérito colectivo, no es un mérito de ninguna persona particular, sino una demostración que los abogados y los colegios de abogados, cuando nos decidimos a trabajar en conjunto, a hacer una apuesta en conjunto en beneficio de la profesión, podemos lograr resultados como este. La ley reivindica algunas cuestiones que ya veníamos trabajando, que ya veníamos solicitándose en la jurisprudencia, tales como el carácter alimentario de nuestros horarios, su carácter de público y fundamentalmente la reivindicación de la autonomía provincial para regular esta materia. Sin embargo, el camino que hoy comenzamos a transitar con esta ley es un camino que dista de ser un punto de llegada, sino precisamente porque tenemos que comenzar a acompañar la implementación de la ley y comprometernos todos los abogados, cada uno de nosotros, en los asuntos en los que intervenimos y obviamente contando con el respaldo de nuestro colegio a defender la ley en las instancias judiciales. Sabemos que la ley va a tener algunas dificultades en su implementación y nosotros desde los colegios tenemos que acompañar, estamos decididos a hacerlo como lo venimos realizando con la ley anterior, continuar haciendo la tarea de apoyo a los abogados a proteger y garantizar una justa retribución por el trabajo profesional y fundamentalmente defender estos valores que recién señalábamos, los principios que tiene nuestra ley, para que precisamente se pueda concretar y que esto permita una mejor calidad de vida para los profesionales, una mejor retribución para nuestro trabajo y consiguientemente la realización de nuestra tarea. No quiero extenderme en esta intervención, sé que los expositores van a dar cátedra realmente de todos los contenidos, mucho más particularizados, que contiene nuestro nuevo ordenamiento, y precisamente para convocarlos a esta tarea de defender cada uno de nosotros la ley en su implementación y poder intervenir como colegio frente a algún desajuste que se produzca precisamente en su aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es conocerla, profundizar su estudio, descubrir su espíritu y, en definitiva, conocer los fundamentos que llevaron a su sanción. Les agradezco la atención de estos minutos y deseo que puedan tener una provechosa actividad en compañía de tan distinguidos expositores. Bueno, a los efectos de contarles un poco cómo va a ser el programa de hoy, es dable decirles que se va a dividir en dos bloques de 30 minutos, desde luego continuos, sin break, en donde vamos a tener primero la palabra del doctor Carlos Fernando Valdés, luego de Juan Manuel Hitters, y para finalizar, incluso creo que están ahora circulando unos códigos QR para los que pueden levantar el formulario de consulta, si es que tienen alguna consulta para hacer, el cual no se va a cerrar solamente con la presentación que se haga en el día de hoy, sino que va a quedar abierto y va a ser
un medio de comunicación y consulta de la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de La Plata. Bien, vamos a comenzar con la presentación formal del doctor Carlos Fernando Valdés. Él es abogado, es escribano, seguramente muchos lo conocen, es desde hace muy poco tiempo vicepresidente del Colegio de Abogados de La Plata, también es presidente de la Comisión de Honorarios del Colegio de Abogados de La Plata y de la Comisión de Defensa de la Ley 5177. Además de ello, es titular asociado de la Cátedra de Derecho Comercial 1 de la Universidad Católica de La Plata. Le damos la bienvenida al doctor Carlos Fernando Valdés. Bueno, buenas tardes. Para mí, estar presente hoy en este acto de puesta en valor de la Ley 14.967 representa una importante carga emotiva. Realmente lo siento así porque empezamos a trabajar desde la Comisión de Honorarios del Colegio de La Plata en esto desde el año 2014, en la presidencia de Fernando Levene, que está acá presente, le agradezco la presencia. Y bueno, en aquellos tiempos empezamos a trabajar y después se conformó dentro del Colproba la Comisión de Honorarios que llevó a cabo esta importante misión que se coronó con que hoy tenemos realmente una nueva ley de honorarios para todos los abogados y procuradores de la provincia de Buenos Aires. Por eso, digo, para mí el día en que la ley fue sancionada representó un hito histórico para la colegiación, un acto muy emotivo desde lo personal, así que para mí es un gusto realmente poder compartir hoy las pequeñas experiencias que pueda transmitir y los conocimientos respecto a la nueva ley que hoy estamos tratando. No puedo dejar también de señalar que con esta ley 14.967 estamos dejando atrás una norma histórica de las regulaciones y de las disposiciones arancelarias de los abogados y procuradores, como fue el decreto ley 8904 del 77. Es decir, hoy por hoy tenemos una nueva ley después de casi 40 años, una nueva ley que los abogados luchamos, conseguimos su sanción y es una ley de la democracia. Así que en ese primer sentido creo que es el primer punto a desarrollar. Otra de las cuestiones primeras que me gustaría hablar es algo que señaló recién Hernán en el video que nos mandó, que es comprender el espíritu de la ley. Yo creo que hablar de escalas arancelarias, de valores de ius arancelario, es una parte de la ley que no se va a interpretar debidamente si no se llega al espíritu de la ley. Y creo que para hablar del espíritu de la ley tenemos que ir al artículo primero de la ley, que nos deja muchas enseñanzas. En primer lugar, el carácter alimentario de los honorarios profesionales. Esto es una situación novedosa en el texto expreso de la ley. Ya teníamos, es una cuestión sobre la que la jurisprudencia se había expedido en forma reiterada, pero no estaba en el texto expreso de la ley, así que hoy realmente tenemos esa situación del carácter alimentario de los honorarios, que no es una cuestión menor porque termina conjugando con otras situaciones previstas en la ley. Por ejemplo, con el artículo 54, inciso B, que se refiere a la mora de los honorarios, en donde se da una opción al abogado de ejecutar el honorario con más la tasa de interés del artículo 552 del Código Civil y Comercial, que se trata del interés de los alimentos, de los créditos alimentarios adeudados. O sea, fíjense cómo a través del carácter alimentario se enlaza con una posibilidad de ejecución del honorario a la tasa prevista por el artículo 552 del Código Civil y Comercial para los alimentos, que es una tasa activa más alta de plaza. Otra de las cuestiones vinculadas al carácter alimentario de los honorarios profesionales está vinculada a la inembargabilidad de los honorarios regulados a los abogados. Fíjense que se produce esto asociado al carácter de retribución del trabajo profesional, la inembargabilidad de los honorarios
hasta el importe del salario mínimo vital y móvil, es decir, que hasta ese punto el honorario es inembargable y en lo que exceda hasta un 20%, esto es lo que termina estableciendo la ley con un carácter novedoso también, que es coincidente con el carácter alimentario y el carácter de la retribución del trabajo profesional. Es decir, esto es habitual en los trabajadores, la posibilidad de que sea inembargable parte de su sueldo. El tema del carácter alimentario es una pauta interpretativa que, en definitiva, quienes sean los operadores jurídicos de la norma van a tener que tener en cuenta para cualquier solución que se preste en el marco de la aplicación de la nueva ley, es decir, considerar siempre el carácter alimentario de los honorarios y la finalidad tuitiva de la norma. El carácter alimentario no impide que se establezca la cesión, la posible cesión de los créditos. Esto está también previsto en el artículo 540 del Código Civil y Comercial, es decir, que está la posibilidad de ceder créditos, alimentos devengados y no cancelados, con lo cual tampoco habría impedimento para que se pudieran ceder honorarios profesionales. La cesión aparece limitada en el nuevo ordenamiento a que la cesión debe hacerse exclusivamente a favor de otro profesional matriculado, y en ese caso es el profesional cesionario quien deberá hacerse cargo del pago de los aportes previsionales. La segunda cuestión esencial y que hace al espíritu de la norma es el carácter de orden público. Es una norma de orden público. Insisto con el carácter tuitivo de la norma, el orden público que busca asegurar el decoro y la dignidad en el ejercicio profesional, y aparece puesta de manifiesto en la existencia de mínimos inderogables, que por debajo de los cuales no pueden pactarse los honorarios ni tampoco puede existir regulaciones. Sabemos que existen otras normas de fondo, como por ejemplo el artículo 1255 del Código Civil y Comercial, al cual después Juan seguramente va a hacer una referencia, pero bueno, que entra en una posible colisión con esta norma, porque tiene un fin desregulatorio, pero acá habrá que empezar a interpretar entonces el carácter exclusivo y excluyente que el mismo artículo 1 establece para su aplicación. Los mínimos, como dije, aparecen inderogables. El mínimo, en caso de que se realice un contrato por debajo del mínimo, el contrato es nulo, lo mismo que las regulaciones de honorarios. Las regulaciones de honorarios que estuvieran violando los mínimos legales de la Ley 8904 son sancionadas con la nulidad. Otro aspecto referente a los mínimos inderogables aparece en el artículo 22. El artículo 22, si ustedes recuerdan el texto en la ley anterior, y hago un pequeño paréntesis, muchos de los artículos ustedes van a ver que son similares, porque en definitiva la ley, el ordenamiento arancelario, esto es bueno de señalarlo también desde un principio, no implica un orden absolutamente nuevo de los honorarios, ¿sí? Se resguarda la estructura de la norma pasada y se introducen cambios que realmente son importantes y bueno, que son los que vamos a ir viendo ahora. Y volviendo un poquito a la cuestión de los mínimos, les hablaba del artículo 22, que es el artículo 22 que también estaba en la Ley 8904. En ese momento, el artículo 22, en su versión anterior o en la ley vieja, hablaba de un honorario mínimo de 4 ius. Ese honorario mínimo de 4 ius tenía interpretaciones jurisprudenciales distintas. En algunos casos se señalaba que si la cuantía del proceso era una cuantía de poca significancia económica, regular esos 4 ius podían en alguna forma considerarse confiscatoria con relación a la mínima cuantía del asunto.
y en otro sentido también se señalaba que esos 4 ius podían entenderse como que se trataba de una tramitación completa del juicio, de forma tal que un abogado que intervenía en una parte del juicio se le fraccionaba o se le dividía ese 4 ius, y en definitiva se terminaba desnaturalizando, y ahí era fácil advertir la existencia de regulaciones. Nosotros la veíamos con frecuencia en la Comisión de Honorarios, colegas que venían a protestar, pero venían a poner en conocimiento de la comisión regulaciones de honorarios de 200, 500, 300 pesos, realmente que no se condecían con la dignidad y con la jerarquía del profesional. Entonces, respecto a estos mínimos, el nuevo artículo 22 trata de buscar una solución a estas dos problemáticas que yo les señalaba, y en primer lugar dice que el mínimo es con independencia de la cuantía que pudiera tener el asunto. O sea, ya no entra en juego la cuantía, con lo cual se despoja la idea de esta de confiscatoriedad posible de la aplicación del mínimo con relación a la baja entidad que pudiera tener económica el pleito. Y por otro lado, con relación al segundo aspecto, que era la posibilidad de fraccionar la tarea profesional y en eso hacer una retribución inferior al mínimo legal, se dice que es cualquiera fuera la actividad que se hubiera desplegado en el proceso. La idea que se ha tenido respecto a este mínimo legal, entonces, es que realmente los 7 ius hoy sean una base mínima de regulación del honorario del abogado, cualquiera fuera su actividad que hubiera tenido y cualquiera hubiera sido el monto del asunto. Algunos podrán decir, estamos hablando de un 7 ius, que hoy por 972, estamos en 9 por 7, ustedes me dirán más o menos cuánto. Estamos hablando de alrededor de 6.000 y pico, 7.000 pesos. Quizás alguno sí, bueno, estará en ese monto. Alguno sostenga que puede ser excesivo por algún trámite en particular o por una actuación. Yo particularmente no lo creo así. Quedará pendiente eventualmente buscar algún tipo de excepción si se logra avanzar en los procedimientos de menor cuantía, sobre los que se ha estado trabajando, ¿no es cierto, Juan Manuel, en el Colegio de Abogados? Mientras tanto eso no ocurra, creo que el arancel mínimo de los 7 ius del artículo 22 debe ser inconmovible, cualquiera fuera la actuación que haya tenido el profesional. Perfecto, 6.804. Otra cuestión vinculada al orden público es la irrenunciabilidad del honorario, ¿no es cierto? Ustedes saben que el honorario no es renunciable anticipadamente, sí se puede renunciar una vez que el honorario está regulado. Esto se sigue manteniendo en la ley, pero se introduce un caso de la posibilidad de renuncia del honorario, que está dado cuando el abogado actúa en representación o patrocinio de ascendientes, descendientes, cosanguíneos, afines o convivientes. Esto está previsto en el artículo 11 de la ley y, en definitiva, está encerrando una excepción al principio de la irrenunciabilidad del honorario en función de esta representación. Estos dos son los caracteres esenciales, entonces, el carácter alimentario, el carácter de orden público y la aplicación exclusiva y excluyente, que yo no me quiero meter mucho en ese tema, que quizás lo aborde si tiene tiempo Juan Manuel. Paso al segundo de los temas, que son los contratos y los pactos de honorarios. Yo siempre digo desde la Comisión de Honorarios que quienes son los primeros que tenemos que defender los honorarios somos nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque tenemos las herramientas para hacerlos. Y esas herramientas son los contratos y los pactos de honorarios. Por eso
no recuerdo si es el artículo 2, habla de en defecto de contrato se aplica la ley. Es decir, la ley tiene una aplicación subsidiaria a la existencia de los contratos y de los pactos. Por eso, la primera responsabilidad cuando nos quejamos de la mala retribución profesional que tenemos los abogados es hacer un mea culpa y que tenemos las herramientas primeras para poder defenderlo a través de los contratos y los pactos de honorarios. La nueva ley legisla en forma conjunta el convenio de honorarios y los pactos de quota litis. Antes el pacto de quota litis aparecía desarrollado en un artículo que era el artículo 4, hoy aparece legislado conjuntamente y las novedades que encontramos en el tema de las quotas litis es que aparece la posibilidad de celebrarse contratos o pactos de quota litis en materias que hasta este momento resultaban prohibidas. Encontramos entonces la posibilidad de celebrar pactos de quota litis en materia de alimentos, en temas previsionales, que esto realmente eran situaciones que estaban directamente prohibidas, aparecen con una limitación de hasta el 20%, ¿no es cierto?, en cuanto a la posibilidad de hacerse estos pactos. Una cuestión especial se refiere a los pactos de quota litis en materia laboral. Teníamos un artículo, que es el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, que precisamente lo autorizaba en aquellos casos que fueran, por ejemplo, despidos. Y sin embargo, había algún tribunal de trabajo que sostenía que nuestra propia ley arancelaria impedía el pacto de quota litis en materia laboral al sostener que el viejo 4 inciso F hablaba de la prohibición respecto a los procesos de sustancia alimentaria. El concepto de sustancia alimentaria, alguna jurisprudencia empezó a decir que podía entenderse también a los juicios laborales cuyos créditos también tienen carácter alimentario. Pero la interpretación, si uno iba a la exposición de motivos de la vieja Ley 8904, en realidad la materia alimentaria se refería expresamente a los procesos de alimentos y no a los procesos laborales, de forma tal que ya no existía nuestro criterio impedimento para celebrar pacto de quota litis en materia laboral, en cuestiones reguladas por la Ley de Contrato de Trabajo, precisamente porque era una situación que estaba ya regida por el artículo 277. Para evitar toda esta situación confusa, incluso existen fallos del Tribunal de Trabajo 2 de la Ciudad de La Plata que no homologan pactos de quota litis de esta naturaleza. Bueno, hoy la ley salió a aclararlo y queda perfectamente entonces nítida la situación de que el quota litis en materia laboral es perfectamente viable, además de lo establecido en el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Otra cuestión referente, a los pactos de quota litis es la posibilidad de realizar pactos de quota litis cuando existieran menores o incapaces. Esta también es una situación novedosa. Sabemos que los asesores de incapaces se oponían a esta situación. Hoy la ley lo prevé. Obviamente estos pactos de quota litis deben celebrarse con los representantes legales de los menores e incapaces y entiendo yo que deberá sustanciarse con un traslado a la correspondiente asesoría. Bueno, hay muchas cosas para hablar, vamos a seguir avanzando, sé que los tiempos no son muchos, pero ahora me gustaría empezar a hablar acerca de las modificaciones de la ley que importan aumentos de las retribuciones profesionales. Y una de las llaves que se hace a este aspecto es la nueva forma de cálculo del ius arancelario que establece el artículo 9 de la nueva ley. Ustedes saben que el ius arancelario representaba
representaba el 1% del haber del juez de primera instancia, sobre la base de 3 años de antigüedad. Hoy la nueva ley resuelve o ha decidido hacer un nuevo cálculo del ius arancelario, de forma tal de que se mantiene el porcentaje del 1% sobre la remuneración del juez letrado de primera instancia, pero calculándosela sobre la base de una antigüedad de 15 años y aclarándose que se deben computar todas las remuneraciones de cualquier tipo que deba percibir el juez, tengan o no tengan carácter remuneratorio, y solamente están excluidas aquellas cuestiones que deriven de situaciones personales del magistrado. Fruto de este nuevo cálculo, era previsible que tuviéramos una modificación sustancial del valor del ius arancelario, que pasó de ser de 664 a los 972 con motivo de la acordada 3869 del 17, que fue dada por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires el mes pasado. Una acordada que, si ustedes la leen, aparece con una pequeña introducción que a mí no me gusta, pero bueno, dice, sin haber juicio acerca de la constitucionalidad de la ley citada. Bueno, es una manifestación que se abre en la acordada. No sé si estará adelantando alguna duda que pueda tener o no, pero bueno, está expresada en la acordada 3869. El informe acerca del nuevo valor del ius, la ley lo exige que sea mensual. Hemos visto con frecuencia que los nuevos valores de ius previsional salen en acordadas de la Corte con carácter retroactivo, de forma tal que muchas veces el abogado ha perdido parte de su honorario con motivo de esa dilación que existe en la fijación de los nuevos valores, y al fijarlos con carácter retroactivo, por ahí existen regulaciones en donde ya se han fijado valores en ius que en realidad no eran los acordes por la aplicación posterior. Así que bueno, tenemos esa situación. Es una situación que ha llevado a una importante valorización del ius arancelario, que se conjuga en el mismo artículo 9 con el aumento sobre la serie de procesos que aparecen individualizados en el mismo artículo 9, procesos que son de naturaleza no pecuniaria, en donde aparece el honorario tarifado o fijado en ius arancelarios. Entonces, ahí tenemos en algunas situaciones, después ustedes podrán hacer la comparativa entre la cantidad de ius que tenía la ley 8904, la cantidad de ius que establece la nueva ley, y también van a encontrar una diferencia en los procesos. ¿Por qué? Porque el nuevo texto del artículo 9, cuando habla de los procesos no susceptibles de apreciación pecuniaria, ha tomado en cuenta los nuevos procesos a partir de los códigos del Código de Procedimiento Civil y Comercial, las modificaciones en materia penal, las modificaciones en los trámites, lo que era antes el registro público de comercio, hoy registro público. Es decir, aparece una adaptación de los procesos del artículo 9 a la nueva realidad de los procesos vigentes, y concomitantemente hay aumentos de las tarifas en ius arancelarios en muchos de los casos. Uno de los ejemplos que puedo dar, porque siempre es uno de los procesos sobre los que más se trabaja con arancel fijo, es en el tema de los divorcios. De los divorcios teníamos un arancel que estaba fijado en 30 ius, que hoy se ha pasado a un arancel de 40 ius, o sea, 10 ius más, y sumado a la diferencia de valor de ius, llevan hoy a un honorario en materia de divorcio alrededor de los 38.000 pesos. Habrá que ver después cómo se termina interpretando el tema de la aplicación de los 40 ius.
Por mi parte, entiendo que se trata de honorarios mínimos para cada uno de los profesionales. Sin embargo, bueno, no ha sido la postura concordante de muchos juzgados, ya que hemos visto cómo en las situaciones actuales de divorcios por presentaciones unilaterales se regulaba honorarios únicamente al profesional que promovía la demanda de divorcio, y existen fallos, o existían, ahora voy a explicarlo por qué, en donde se consideraba la situación del abogado que se presentaba con el otro cónyuge como inoficiosa y no se le regulaba honorarios. Sin embargo, bueno, después las cámaras empezaron a corregir esta situación y empezaron a darle la posibilidad de la retribución, porque sin duda no se trataba de una presentación o presentaciones inoficiosas del letrado que se presentaba representando al otro cónyuge, que lo hacía estar a derecho, que implicaba una serie de entrevistas, una serie de asesoramiento profesional, la presentación de la respuesta a la propuesta del convenio regulador. Es decir, había una serie de cuestiones que, muy por lejos de resultar inoficiosas, merecían ser retribuidas. Ya les digo, 40 son los ius. En mi caso entiendo que corresponde a cada uno de los presentantes. Veremos cómo sigue la cuestión de acá en adelante. En el mismo artículo 9, que también establece la tarifación de los honorarios mínimos por la tarea extrajudicial, también se producen aumentos en ius respecto a tareas que son muy cotidianas en la labor del abogado. Por ejemplo, la evacuación de la consulta verbal, que antes estaba en 0,5 ius, hoy está en 1 ius, y la consulta escrita, que estaba en 1 ius, que ahora está, creo que, en 2 ius. Estos son honorarios mínimos que, bueno, son de mucha utilidad para los profesionales, sobre todo para los profesionales jóvenes, que muchas veces no tienen esa capacidad de negociación por ahí para poder defender su honorario. Bueno, acá la ley les marca un piso un poco más digno de lo que existía. Lo mismo que aparece los gastos de apertura de carpeta, con un mínimo de 5 ius. Y también me gustaría señalar acá en esta parte del artículo 9, aparecen los honorarios mínimos en materia de mediación. Me refiero no a los honorarios de los mediadores, que tienen su regulación en la ley especial, sino de los abogados que actúan por alguna de las partes en la etapa de mediación y que tienen un honorario mínimo de 7 ius. Pasamos ahora a otras situaciones de incremento. Vayamos a los juicios de contenido patrimonial. Vemos, esto está regulado en el artículo 21, que establecía la escala del 8 al 25%, ustedes lo tendrán bien presente. Esta escala lo que hace es, se sube el mínimo, se sube de un 8 a un 10%, con lo cual, y se sigue manteniendo el máximo del 25, o sea, lo que antes era del 8 al 25, hoy va a ser del 10 al 25, con alguna situación adicional, que es una pauta que tiende de alguna forma a limitar la discrecionalidad en la fijación del honorario en estos procesos, que es que se le dice al juzgador, en el artículo 16, que la regulación tiene que partir de una escala media, o sea, entre el 10 y el 25, una escala media entre el 10 y el 25, estamos hablando de una escala del 17,5%. Entonces, en los juicios susceptibles de apreciación pecuniaria, donde se aplican del 10 al 25, la propia ley nos está dando una pauta interpretativa de partir de una escala media en la fijación del honorario del 17,5%, y a partir de ahí el juzgador, en base a las pautas del artículo 16, podrá llevarla para abajo o para arriba. También, respecto a esta situación,
la propia ley establece una pauta respecto a la situación del letrado de la parte perdidosa. En el artículo 26 dice que el honorario del letrado de la parte perdidosa no puede superar el 70% del honorario del abogado de la parte victoriosa, que está fijado precisamente ahora entre el 10 y el 25%. Otras situaciones de incremento de honorario, en este caso en forma indirecta, porque lo que se está incrementando es la base regulatoria, se dan los supuestos de los rechazos de las demandas. La situación sigue estando en el artículo 23. El artículo 23 lo que establecía era que en los casos de rechazo de demanda, a los fines regulatorios se tomaba el monto de la demanda con la actualización. Sabemos que, producto de la ley 23.928, al prohibirse las actualizaciones, entonces únicamente quedó que en los casos de rechazo de la demanda se debía aplicar en principio el monto de la demanda. La duración de los procesos hacía que los montos de demanda fueran paulatinamente consumidos por la inflación, entonces estos montos de demanda quedaban diluidos en el tiempo y las regulaciones de honorarios, producto de los procesos en donde se rechazaban las demandas, terminaban licuadas, lo que generaba la disconformidad de los abogados de las partes demandadas, generalmente gananciosos en estos tipos de procesos. Para buscarle una salida a esta situación, lo que hace la ley es que al monto de la demanda se le permite la aplicación de intereses. O sea, lo que antes en la vieja ley era la actualización, eso sigue prohibido por ley, se le aplica los intereses. La duda que se presenta ahora es cuáles son los intereses, porque estamos hablando de una situación de un rechazo de demanda. Entonces, ¿qué intereses debería aplicarse al monto de demanda rechazada a los fines regulatorios? Me imagino dos alternativas. Uno que pudiera ser el propio monto de interés postulado en la demanda, o si no, aquel interés que pudiera aplicar el propio juzgado o tribunal para el tipo de proceso del que se trate. Para evitar distorsiones en estas situaciones, muchas veces los montos de demanda suelen ser demasiado importantes, de forma tal que las regulaciones de honorarios también son importantes, y esto a veces puede volverse en contra del propio demandado, que por ser solidariamente responsable en el pago pueda tener que afrontar esta situación. La ley pone un límite a la base regulatoria en estos casos de proceso y dice que no puede superar, se puede reducir hasta en un 50%, entonces la base regulatoria conformada por el monto de la demanda rechazada con más los intereses. Esto para buscar una solución con un fin equitativo y para evitar distorsiones. Esto es lo que establece el artículo 23. Otras situaciones de incrementos de honorarios se da en lo que llaman las instancias ulteriores. El texto anterior era el artículo 31, sigue estando en el artículo 31. El artículo 31 en su versión pasada decía en segunda o ulterior instancia. Ahora lo que hace la nueva ley es diferenciar las instancias, realzando la tarea profesional del abogado que actúa en las instancias extraordinarias, con lo cual se le mejora la retribución de la instancia extraordinaria. Respecto a las segundas instancias, tenemos que el mínimo que era del 20 se sube al 25, el máximo queda igual, con lo cual hoy las tareas de la segunda instancia quedan entre el 25 y el 35%, y lo que le decía, se
establece expresamente la retribución de las instancias extraordinarias, llevándolo a una escala de entre el 30 y 40% del importe de la primera instancia. Fíjense que se realza con relación a la segunda instancia el importe de las instancias extraordinarias. Otra cuestión novedosa respecto de las instancias de apelación es que establece que en el caso de que se obtenga la revocación total del fallo, el abogado que hubiera obtenido esa victoria tiene el derecho al 40% de los honorarios de primera instancia. Esta es una situación también que no estaba contemplada. Y finalmente, el artículo cierra con alguna situación novedosa con relación a los honorarios en las quejas, donde se establecen honorarios por las quejas, sea una queja de una apelación rechazada en primera instancia, se establece un honorario de 5 ius, y que fuera en segunda o ulteriores instancias de 10 ius. No sé cómo venimos de tiempo. ¿Un poquito más? Bueno, tengo dos temas bastante interesantes. Voy a tratar de circunscribirlo. Uno es a los honorarios en sucesiones y otro es al artículo 54. Así que con eso voy a redondear porque si no me voy a pasar de los tiempos. Las sucesiones, ustedes saben que adolecían de un grave problema en cuanto a los honorarios profesionales, producto de los valores fiscales que no representaban en absoluto el valor de los bienes y los valores de mercado de los bienes. De forma tal que la realidad nos demostraba que la tarea de un martillero que celebraba un boleto de compraventa tenía un honorario muchísimo mayor del de un abogado que había tramitado una sucesión y había puesto en condiciones del bien de poder ser vendido. Para tratar de solucionar parcialmente esta situación, en el nuevo artículo 35 se mantiene la regulación de las sucesiones en el artículo 35, se mantiene la escala arancelaria entre el 6 y el 20, lleva a la base regulatoria a la aplicación del coeficiente o el corrector del acto a la evaluación fiscal, de forma tal que hoy la base regulatoria está compuesta por la evaluación fiscal del impuesto al acto. Para que ustedes tengan una idea de lo que esto significa, para una planta urbana tiene un índice corrector del 3,77%, o sea, importa una suba bastante sustancial con relación a la situación actual. Y tiene otra modificación importante el artículo 35, que es la forma de distribuir los honorarios en función de las etapas. Ustedes recuerdan que tradicionalmente las etapas eran 3 y siguen siendo 3, pero ahora lo que se modifica es cómo se computan esas 3 etapas. Las etapas eran la etapa de inicio, la etapa después hasta la declaratoria de heredero y la etapa de inscripción. Y se llevaba una tercera parte cada una de esas instancias. Hoy, con la nueva ley, recalcula esta situación, etapa de inicio lleva un cuarto, etapa hasta la declaratoria de heredero se lleva otro cuarto y la etapa de inscripción, que es a la que la ley le da más valor, se lleva la mitad, la mitad de la regulación. Otra situación interesante con relación a las sucesiones es la posibilidad que tiene el letrado de, en caso de que repute, dice la ley, inadecuada este valor de evaluación al acto, de hacer una estimación. Esta situación de la estimación estaba prevista para los juicios sobre inmuebles o derechos sobre los inmuebles en el artículo 27, inciso A, pero no estaba prevista para las sucesiones, en donde sí estaba prevista que si constaba en el expediente alguna tasación
o algún valor de venta constaba en el expediente, se podía tomar a los fines regulatorios, pero no se podía adjuntar una tasación o una estimación exclusivamente a los fines de la regulación. Ahora la ley, en el artículo 35, permite al abogado realizar, si reputa inadecuada la evaluación, permite hacer una estimación del valor. Dice que se sustancia por el procedimiento del artículo 27, o sea, se remite a cómo se tiene que dar traslado a la parte y la posibilidad incluso de recurrir a una pericia tasadora o una pericia de tasación. Lo que me planteo yo respecto a esta situación es, en caso de que el abogado estime o repute inadecuada la evaluación y él haga una estimación, esa estimación tiene que sustanciarse con su propio cliente. Estamos ante un proceso de naturaleza voluntaria, con lo cual lo coloca al abogado en una situación bastante complicada por una situación de un posible interés contradictorio con su propio cliente que podría llevarlo a una situación ética a tenor del artículo 60, inciso 1 de la Ley 5177. En el caso de que se recurra a este procedimiento estimatorio, la regulación, lo dice el artículo, corresponde en el mínimo de la escala legal. Bueno, y para... otro... No me quiero alargar mucho, pero creo que es importante, es los honorarios regulados en los temas del amparo, el artículo 49, en la ley anterior establecía simplemente un mínimo de 20 ius, con lo cual realmente había cuestiones de mucha trascendencia que se discutían en amparos o en acciones de inconstitucionalidad, de forma tal que hoy creo que ha sido revalorizado este proceso en cuanto a su estipendio profesional, dándose la posibilidad de que si se tratara de alguna situación que pudiera tener alguna merituación de orden pecuniario, pudiera aplicarse la escala del artículo 21, y si no es así, se puede aplicar, se deberá aplicar 50 ius mínimo, o sea, fíjense que el mínimo que antes era de 20, hoy pasa a 50 ius. Bueno, dos temas esenciales para la defensa de la mora de los honorarios. Tenemos el artículo 24, que creo que es uno de los artículos centrales de la ley, que es el que establece la regulación de honorarios en el equivalente de ius arancelarios. Es decir, toda regulación de honorarios, salvo aquellas que ya directamente la propia ley los fije en ius, aquellas que tienen una estipendiación en moneda de curso legal, deben convertirse automáticamente en el autorregulatorio a la cantidad de ius previsionales. Esto bajo pena de nulidad. Esta realmente es una solución novedosa de la ley que tiende a preservar el valor del honorario profesional. Por eso yo entiendo que lo que se está estableciendo con esta cláusula es establecer la deuda de honorarios como una deuda de valor prevista en el artículo 772 del Código Civil y Comercial. Frente a esta situación de regulación por cantidades de ius, con lo cual permite ante la mora reclamar el valor del ius por su cantidad al momento del efectivo pago, existirá seguramente alguna voz, que ya las hay, que pretenden criticar este sistema. No lo creo así, lo creo perfectamente válido a la luz de las obligaciones de valor previstas en el Código Civil y Comercial, pero alguno ha soslayado así alguna crítica que podría tratarse de algún mecanismo actualizatorio. Ya lo digo, el 772 creo que avala cualquier ataque que pretenda realizarse a la regulación de honorarios en ius arancelarios. La otra cuestión trascendental que hace a la defensa
del honorario en mora es la alternativa que tiene el artículo 54 de la forma de reclamar el honorario en mora. Una breve reseña histórica de esta situación. La doctrina de la Corte Banco Comercial de Finanzas del año 2006, que consideraba válido el viejo artículo 54, inciso B, que aplicaba la tasa activa a los honorarios en mora, sistema que aparece totalmente trastocado en el año 2015, junio del 2015, con carácter previo a que salga o que se ponga en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial, con la doctrina del fallo Isla de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que, haciendo una síntesis, decreta la inconstitucionalidad del artículo 54, inciso B, por sostener que la tasa activa, ahí que consignaba ese artículo, implicaba un mecanismo actualizatorio encubierto prohibido por la Ley 23.928. ¿Qué pasó? Luego del fallo Isla, sale el nuevo Código Civil y Comercial y aparecen distintos fallos de distintas cámaras departamentales, fallos de la Cámara Segunda de La Plata, Cámara de Apelaciones de Junín, Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca, en que sostenía que la doctrina del fallo Isla no podía aplicarse, dado que al salir el nuevo Código Civil y Comercial, tratándose ya el honorario de una retribución de carácter alimentario, y lo establecido precisamente en el 552 que hoy habíamos citado, sostenía que estaba plenamente vigente la posibilidad de mantener la tasa activa del viejo 54 inciso B, toda vez que en el artículo 552 se aplicaba una tasa activa a un crédito alimentario. En el marco entonces de toda esta cuestión de debate, incluso considerando que el fallo Isla no llegó a estar firme porque está recurrido por la Caja de Abogados, hoy incluso bajó a primera instancia para sustanciarse una cuestión relativa a una nulidad por la falta de participación de la Caja en ese proceso. O sea, el fallo Isla no está vigente, pero bueno, el nuevo artículo 54 viene un poco a echar claridad sobre toda esta cuestión y a tratar de solucionar el problema. Entonces, ¿qué permite el nuevo 54? Permite al abogado, frente al honorario en mora, optar por ejecutar la cantidad de ius que se le deben, la cantidad de ius arancelarios, por eso la importancia de la regulación en ius arancelarios, con más un 12% de interés, o le da la alternativa de volver el honorario a pesos o a moneda de curso legal al momento de la mora, con más la tasa del artículo 522, o sea, la tasa activa más alta. Ahí se produce ya alguna cuestión adicional, porque el artículo 522 habla de la tasa que pagan los bancos, tasas activas de descubierto, con más una tasa adicional que el juez pueda aplicar. Yo entiendo que la referencia del 54 inciso B se limita a la tasa bancaria y no a la tasa adicional que el juez pudiera aplicar. Así que fíjense ustedes cómo hoy tenemos unos nuevos mecanismos de defensa de nuestros honorarios en mora que vienen un poco a echar luz a toda esta problemática que venía dándose. Y estoy terminando. Estamos con los tiempos. Bueno, finalmente, muy corto. La ley anterior prohibía el honorario, la fijación de honorario por tiempo. Esto es una práctica habitual en el derecho anglosajón, lo que es la facturación por tiempo. Hoy esta alternativa está prevista y es perfectamente posible en nuestra ley,
únicamente en materia extrajudicial. No puede pactarse, obviamente, sigue la prohibición de pactarse el honorario por tiempo respecto a temas judiciales, pero en materia extrajudicial, lo que se conoce como el time billing, está perfectamente entonces aceptado hoy por nuestra nueva ley 8904. Bueno, esto es un pantallazo, hay un montón de cuestiones que quedan pendientes. La ley creo que la vamos a terminar construyendo entre todos, la defensa que hagamos los abogados de nuestros honorarios, realmente por eso creo yo que es una lucha diaria, y también la vamos a ir viendo cómo se termina haciendo y consolidando la ley a través de la interpretación que de la misma hagan los operadores judiciales, generando las jurisprudencias correspondientes novedosas con relación a la ley. Así que bueno, les agradezco a todos y continúa Juan Manuel con otros tramos de nuestra querida nueva ley arancelaria. Muchas gracias. Bueno, para continuar con la presentación, ahora vamos a tener al doctor Juan Manuel Gitters, abogado, director del área académica del Colegio de Abogados de La Plata, director del Instituto de Derecho Procesal, Civil y Comercial, también del Colegio de Abogados de La Plata, y profesor de Derecho en la Facultad, la Universidad Nacional de La Plata, en la Cátedra de Derecho Procesal 2. Gracias, Juan Manuel, te escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Nando por la iniciativa que tuvo de elaborar. Cuando digo Nando me refiero a Carlos Valdés, acá adentro es Nando, una persona muy querida en el colegio, una persona que se ha dedicado mucho al colegio y especialmente a la ley de honorarios, también al doctor Levene aquí presente, que además, como anticipaba Nando, tuvo la idea en su momento de ir elaborando junto con algunos miembros del Poder Judicial un proyecto de código procesal en el cual se incluían, ahí como ya lo adelantaban, las acciones por menor cuantía, con lo cual no iba a quedar desacompasado tal vez el honorario mínimo, porque había que estipular un honorario diferente para esos casos, pero como eso nunca se llegó a sancionar, de hecho se interrumpió en algún momento la tarea, después la retomamos. Seguramente si el código procesal en algún momento se modifica, seguramente va a haber que adaptar la ley de honorarios para los procesos de menor cuantía, porque obviamente requieren una labor diferente a el de un juicio de 5.000 pesos que nos obliga hoy a transitar por todas las etapas, al igual que un juicio de 500.000. Ahí está el problema del artículo 22, casualmente. Bueno, una de las cuestiones que quería tratar hoy es la aplicación de la ley de honorarios, de la nueva ley de honorarios en el tiempo. Artículo 61 de la 14967, que fuera observado por el decreto que la promulgó. La gobernadora, cuando promulgó la ley, observó en el artículo 1 del decreto 522 parte del artículo 18, que era previsible que eso podría ocurrir, que de hecho tampoco el artículo 18 fue dictado tal como se había previsto por los colegios de abogados, y el artículo 61, que era un calco del artículo 61 de la ley 8904, y también un calco del artículo 63 de la ley 21839, que es la ley de honorarios de la Nación. Es decir, no se preveía nada nuevo. El fundamento del decreto, entre otros, para observar el artículo 61 puntualmente. ¿Qué decía el artículo 61? Las disposiciones de la presente ley se aplicarán a todos los procesos que, al tiempo de su promulgación, no exista resolución firme regulando honorarios. Esto implicaba que la ley 14967 tuviera una aplicación inmediata y la derogación de la 8904 fuera total. Hoy día, con la observación por el decreto
del artículo 61, no podemos hablar de una derogación total, sino de una ultraactividad de la 8904. Eso es lo que vamos a analizar, a ver si la 8904 es ultraactiva. Fíjense que el Código de Vélez, si bien está derogado, para algunas circunstancias todavía se aplica. Ahí tenemos un ejemplo claro y cotidiano de la aplicación ultraactiva de una norma derogada. ¿Qué funda el decreto para observar el artículo 61? Dice que lo prescripto por el artículo citado puede afectar derechos adquiridos debido a que los honorarios de los profesionales se devengan por etapas. Bueno, puntualmente, una de las cuestiones que podía ser afectada en la aplicación de las etapas, que ahora son distintas, como dijo Nando, es en las sucesiones, porque en la ley 8904 existen 3 etapas que se dividen en 1/3 cada una, y en la nueva ley 14967 la tarea sucesoria se clasifica 1/4 la etapa de inicio, 1/4 hasta la declaratoria de heredero o aprobación del testamento, y 1/2 para la inscripción de bienes, que todos los que hemos hecho sucesiones alguna vez sabemos que es lo más complejo, la inscripción de un bien. A veces la etapa de la inscripción de un bien es lo que más tarea nos da, porque generalmente llegar hasta la declaratoria de herederos es un mero trámite, a veces no. Pero inscribir un bien no es así. Por eso, con la observación del artículo 61, ahora tenemos que analizar qué ley se aplica para los procesos en trámite. Lógicamente que si hoy iniciamos un juicio, desde ya que se aplica la 14967. La 14967, sumándole los 8 días de aplicación desde la publicación, debió haber empezado a regir el día 21 de octubre, que casualmente hoy estaba mirando la fecha de publicación de la 8904 y fue el 21 de octubre de 1977, hace 40 años. La publicación, no la vigencia. Fíjense qué casualidad, totalmente casual, pero justo coincidió que el mismo día, en un caso fue la publicación y en otro día la entrada en vigencia de la nueva ley, 40 años exactos. Entonces, ¿qué pasa con los juicios en trámite? Fíjense, acá tenemos 3 situaciones para analizar. Primero, la aplicación total de la ley. ¿Podemos aplicar la totalidad de la 14967 a los juicios en trámite? Bueno, yo creo que no. Yo creo que no, porque precisamente uno de los fundamentos del decreto era ese, que se pueden afectar derechos constitucionales, y se habla de los honorarios devengados. Casualmente, el honorario que fue devengado con la ley 8904 debe ser regulado a la luz de la ley 8904. Ahora bien, si yo inicié un juicio y recién lo abrimos a prueba, ¿en qué momento le ponemos un corte? ¿Vamos a tener ley 8904 por 15 años más? Ahí la jurisprudencia va a tener que delimitar en qué momento le va a poner un corte. Si es que la mayor parte de las tareas se hicieron bajo la norma 14967 o bajo la 8904, eso lo va a ir delineando la jurisprudencia. Fíjense que la Corte de la Nación, cuando tuvo que aplicar está acá, tengo tantos papeles que ya no sé ni dónde los dejé. Cuando tuvo que aplicar el artículo 1627 del Código Civil, que permitía a los jueces regular por debajo de los mínimos cuando la tarea fuere desproporcionada con la regulación, en el año 2006, Vidal de Docampo, Corte de la Nación, Dirección Nacional con Vidal de Docampo, dijo que el artículo 13 de la ley 24432, que fue aquella que modificó el Código de Vélez y modificó los artículos 1627 y 505, puntualmente en lo que a nosotros respecta, esa ley 24432 no establecía a qué proceso se le aplicaba. Mismo problema que tenemos hoy con la ley de honorarios. Entonces, fue más allá y dijo, pero sí, el artículo 63 de la ley de honorarios dice que
se le aplica a todos los juicios que no, es decir, el régimen arancelario rige para todos los juicios que no tengan regulación firme. Entonces dijo, yo puedo aplicar esta ley a un juicio en trámite. Esto es aplicación inmediata, no es aplicación retroactiva. Construyó la aplicación tomando como pautas el artículo 63 de la Ley de Honorarios. A ver, ahora. Hola. Gracias. Tomando como pauta el artículo 63 de la ley. Pero no tenemos un artículo 61 nosotros hoy en la nueva ley. Ese es el problema que vamos a tener que ir analizando con el tiempo. Yo creo que fundamentalmente hay que tener en cuenta acá las etapas transcurridas del proceso. Si un juicio fue iniciado anteriormente y transcurrieron 2 etapas, probablemente se pueda escindir la etapa, las etapas de la ley 8904 y las etapas de la ley 14967. Es decir, ahí el juzgador va a tener que clasificar qué tareas se hicieron bajo la vieja ley, qué tareas se hicieron bajo la nueva ley. Lo que no va a poder hacer esto es en las sucesiones. Si en las sucesiones intervino más de un abogado en etapas diferentes con las 2 leyes, va a tener que aplicar la 8904, creo yo, para todo. ¿Por qué? Porque el abogado que interviene después se va a llevar la mitad y el abogado que intervino primero va a querer llevarse 2/3. Vamos a tener un problema ahí. Y el abogado que intervino antes puede tener un derecho ya amparado en el honorario devengado por las etapas. Motivo por el cual creo que cuando hay 2 abogados que intervienen de manera diferente, al solo efecto de la clasificación de las etapas, van a tener que aplicar la ley 8904. Fíjense qué problemas que nos da la observación del artículo 61, ¿no? Qué problemas que nos trae. Porque era más fácil decir, se lo aplicamos a todos los juicios que no tienen regulación firme. No sé si a los que no tienen regulación firme es lo mejor. Tal vez había que hacer una especie de normas transitorias. Bueno, al que ya le regularon honorarios y lo acaban de apelar y la Cámara tiene que resolver, tal vez habría que aplicarle la 8904. No sé si al que tiene regulación firme o al que no tiene regulación firme. El tema es que hay que establecer un corte, tal vez un poquitito más atrás, pero el gran problema es no tener una norma, repito, que nos diga qué cuerpo legislativo arancelario aplicar al momento de regular honorarios. Ese es el mayor problema. Fíjense que otra de las cuestiones que trae aparejada la aplicación de la norma en el tiempo no solo son las escalas legales y las etapas, sino también el valor del ius. Cuando hablamos de un juicio que no tiene contenido pecuniario, iniciado con la ley 8904, ¿qué valor del ius vamos a aplicar? ¿Aplicamos el valor del ius anterior? ¿El valor del ius actual? ¿Le vamos a exigir a la Corte que fije 2 valores todo el tiempo? ¿Un valor de la 8904 y un valor para la 14967? Es un gran problema. Cuando interponemos un recurso extraordinario, ¿qué valor aplicamos? ¿El nuevo? 500.000 pesos. Obviamente vamos a tener que aplicar el nuevo, porque es el valor del ius que el código establece, ¿sí? Y todos los valores en ius que fija el Código Procesal y todas las normas, seguramente van a regirse por la 14967. Otra cuestión es, aún aplicando las normas de la 8904 al momento de regular, si hoy tenemos que regular y aplicamos la 8904, queda una duda si alguno de los artículos de la 14967 pueden ser aplicados hoy. ¿Por qué? Fíjense, hay algunos que son normas estrictamente procesales. Porque dentro de la ley de honorarios, más allá que el honorario es una materia procesal, podemos separar, podríamos decir que parte es derecho de fondo, escalas, etapas, digamos que es derecho de fondo por ahora, más allá de que sean normas procesales. Pero hay otras que son normas procesales. El artículo 15, el artículo 16
y el artículo 30 como mínimo de la ley pueden ser normas estrictamente procesales y que podrían resultar de aplicación inmediata a las regulaciones de honorarios que se tengan que practicar a partir de ahora. Fíjense, el artículo 15 no es exactamente igual al 15 que teníamos hasta ahora. El 15 establece que la regulación de honorarios debe ser fundada bajo pena de nulidad, tomando en consideración los siguientes recaudos. ¿Qué decía el 15 de la 8904? Deberá ser fundada con cita legal, bajo pena de nulidad. Ahora, el 15 remite al 16, además de los parámetros que aquí indica. Indicar el monto del juicio. Hoy, cuando el juez regula, analizaremos si corresponde aplicarlo ahora o no, pero supongamos que iniciamos un juicio hoy. Cuando el juez regule, el 15 lo va a tener que cumplir. El problema es, repito, si hoy el juez regula, si también tiene que aplicar el 15. ¿Me siguen? Más allá de aplicar las escalas y aplicar los valores del 8904, tiene que aplicar el 15. Este es un detalle delicado porque podría ser nula la regulación de honorarios, aún, repito, aplicando el 8904 para las regulaciones. Precisar el monto del juicio cuando existiere, es decir, cuando el juez regula honorarios tiene que decir la base regulatoria, léase base regulatoria, cuando dice precisar el monto del juicio, es tanto. Referenciar los antecedentes del proceso, probablemente decir cuál es el objeto del proceso, no hacer todos los autos y vistos, los considerandos como la sentencia, porque eso ya está dicho. Precisar las pautas del artículo 16, ahí se remite al 16, pero acá lo que la ley exige tal vez es un análisis más exhaustivo al momento de regular y más concienzudo de quien lo hace, porque puede pasar, de hecho nos ha pasado, yo no quiero menospreciar la tarea, pero a veces la tarea de regulación de honorarios no se hace con el debido fundamento, con el debido análisis de las circunstancias, y hay casos que cuando uno empieza a sumar las regulaciones de honorarios por la misma parte en un juicio sumario, por ejemplo, que pudo haber tardado 5 o 6 años, nos da el 12%. Para todos los abogados de la misma parte. Entonces ahí hay algo que no se hizo bien y tal vez no se ha justificado debidamente. Por eso, este análisis, por más que pese a quien lo tenga que hacer, puede llevar a la aplicación de una regulación más justa. Y el último inciso... Sí. Hay un inciso sí. Ahí que me gustaría que... El D. Cuando cuando la referencia a los antecedentes del proceso, ¿hay alguno abajo? ¿El D? ¿El monto expresado en use? Yo ahora no lo tengo preciso, pero se requería un detalle de las tareas del profesional. Sí. ¿Cómo puede influir esta situación en la tardanza de la regulación del honorario? Claro, sí. Sí, puede demorar teniendo en un poco cuenta más. Que por ahí tenemos un daños y perjuicios voluminoso que ha tenido años, varios cuerpos. Sí. Entonces, frente a la necesidad de tener una regulación ágil, ¿cómo podría jugar esto? Sí, puede demorar un poco más la regulación y vamos a tener que aprender a ser más pacientes los abogados porque todas no podemos querer todo. Eso sí puede... La solución quizás no sería más generar la regulación de honorarios a medida que el proceso va avanzando, aunque más no sea detallando qué es lo que ha sucedido hasta tal foja, entonces se va a alivianar la tarea final. Sin duda. Acá lo que nosotros como abogados no hacemos, no pidamos que hagan cosas los demás que no hacemos nosotros a veces. ¿Qué tengo por costumbre hacer yo en todos los juicios? Cuando pido la certificación de prueba, yo le digo al juez cuál es la prueba realizada, cuál es la prueba ofrecida, cuál es la prueba producida, cuál es la prueba declarada caduca, negligente y desistida de todas las partes, indicando sus fojas. Se ofreció a fojas tal, se produjo a fojas tal, se desistió a fojas tal. El testigo fulano declaró a fojas tal. ¿Por qué? Porque esto es colaborar con la tarea judicial. No es cuestión de decir se certifique
la prueba? Es muy fácil, ¿eh? Entonces, creo que muy bien lo que vos dijiste. No solo podríamos ir pidiendo regulaciones parciales como lo habilita la ley, sino que además al momento de regular, como a veces se hacía, pero ahora creo que nos tenemos que poner la ley al hombro y detallar cuáles son las tareas realizadas a los fines de lograr no solo la regulación más justa, sino alivianarle la tarea al juzgador. Lógicamente, uno siempre tiende a tirar agua para su molino. Hay que tratar de ser objetivo acá, ¿no? Porque cuando pedimos la regulación le van a regular a todos, no me van a regular a mí solo, le van a regular al otro también. Entonces habría que detallar las tareas de todos, por lo menos, y de los peritos. Acordémonos de los peritos, que siempre nos olvidamos, los pobres peritos quedan boyando, especialmente nosotros somos los que nos olvidamos. Entonces, el artículo 15 es de aplicación inmediata. Yo creo que es de aplicación inmediata. Fíjense que el inciso D del artículo 15 establece que el monto deberá estar expresado en ius. Bueno, acá podríamos tener un problema. Si para fundar o para aplicar la escala o el porcentual usamos la 8904, tal vez tengamos que seguir aplicando la regulación en pesos cuando nos fundamos en la 8904. Es decir, esto lo dejo como interrogante, no es una afirmación. Aún aplicando el 15 a los juicios iniciados anteriormente, tal vez el juez no debería seguir literalmente el inciso D, sino los primeros 3 incisos del artículo 15, porque el inciso D está hecho para funcionar con toda la ley, de manera conjunta, no de manera aislada para los procesos anteriores, porque la ley es orgánica, no la podemos ir desmenuzando. Esta es una norma procesal, el artículo 15, tal vez el D no se aplica para esas circunstancias. Otra de las cuestiones que el juez debe aplicar, creo que de manera inmediata, aún a los juicios en trámite, es la última parte, o sea, todo el 16, porque es casi igual al anterior, pero se le agregan algunas cosas al 16. Lo que ya adelantaba Nando, que el juez debe regular en la media de la escala y si debe ir por debajo, tiene que fundarlo expresamente, explicar por qué va por debajo. Y a veces puede ser que en algún caso tenga que ir por debajo. Fíjense que la escala del 21 es para el proceso ordinario y para el sumarísimo. Entonces, hoy tenemos un proceso del consumo sumarísimo y tal vez un juicio ordinario del mismo monto, donde la tarea tal vez no es la misma. Entonces el juez, si considera que tiene que regular menos de la escala, deberá fundarlo. No es cuestión de decir le regulo el 10% y no aclarar por qué lo hizo. Esto sí tiene que fundarlo y además, como ya se adelantó, no puede violar los mínimos legales. Bueno, los mínimos legales no se pueden violar, salvo que se aplique el artículo 1255 del Código Civil, ex 1627, que permite que para los procesos de cuantía desmesurada en los cuales la regulación de honorarios puede ser desproporcionada con las tareas, le permite al juez ir por debajo del mínimo. Y precisamente, ya lo decía, lo establece la ley 24432 cuando modificó el Código de Vélez. En el artículo 2 modificaba el 1627, pero en el artículo 13 de la misma ley 24432 copia ese artículo 1627 que incorporó al Código de Vélez, o sea, un párrafo que se incorporó al Código de Vélez, y establece algo que no está en el 1627, pero que está vigente porque la 24432 no fue derogada. Es decir, este artículo 13 de la 24432 está vigente. ¿Qué establece? En tales casos, es decir, cuando el juez regula por debajo del mínimo, amparándose en el ex 1627, hoy 1255, deberá indicar bajo sanción de nulidad el fundamento explícito y circunstanciado de las razones que los llevaron a tomar esa decisión. Casualmente, la Corte Suprema de la Nación, en el año
2007 declaró arbitrario y revocó una regulación por arbitrariedad, atención, cómo fundar el recurso, por arbitrariedad, dijo, es necesario explicar cuál fue concretamente el trabajo realizado por los profesionales y demostrar que su calidad, extensión y eficacia es desproporcionada con la retribución fijada. Es decir, si el juez va a aplicar por debajo el mínimo amparándose en el Código Civil o Código Civil y Comercial, debe fundarlo y explicarlo. Cencosud con DGI, 10 de abril de 2007, Corte de la Nación, también lo dijo en el año 2006 en Ausón con YPF, Ausón con A y con Z. Parece un chiste de Tangalanga, ¿no? Con A y con Z. Descalificó, o sea, descalificar un fallo es arbitrariedad. Cuando la Corte descalifica un fallo, dice esto es arbitrario, la vía es, el recurso extraordinario federal es uno solo, es alegar la arbitrariedad. Hay que tener presente que si esto lo hace el juez de primera instancia, la arbitrariedad hay que alegarla ya en el recurso de apelación, porque si no perdemos la vía federal. Por eso hay que estar muy atento con estas cosas, porque si se nos pasan al apelar, puede ser injusto, pero después nunca vamos a llevar a la Corte de la Nación. Y además, si fuera arbitrario, podríamos pasar por la Corte de Provincia por debajo del monto. Con lo que acabamos de decir, el artículo 278, el monto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que seguramente va a ser el que tengamos que plantear en provincia, es de 500.000 pesos el monto mínimo, y no nos va a dar el monto, porque en materia de honorarios se aplica el 278. Entonces, si no alegamos la arbitrariedad cuando surgió, que pudo haber sido en primera instancia, en Cámara, cuando fuere, no vamos a poder llegar a la Corte de la Nación. ¿Qué más? Para ir terminando. Entonces, puede ir por debajo del mínimo solo en esas circunstancias. Si el juez no respeta los mínimos legales, acá la ley establece una causal de juri, una falta en los términos del artículo 21. Esto va a ver cómo se va a ir delineando con la jurisprudencia. Olvidémonos por el momento de esto, tratemos de calmar las aguas, tratemos de que esto no ocurra, tratemos de que el juez regule por arriba del mínimo legal. Si lo hace, lo tiene que fundar, amparado en las causales, no, yo no puedo ir por debajo del mínimo en un juicio de 10.000 pesos, lógicamente no está diseñado para ese tipo de juicios. Otra de las cuestiones que salen de la ley, que salían de la 8904 y que salen de la 14967, es el viejo artículo 505 y hoy 730, que también permiten reducir la limitación de la responsabilidad por las costas en un 25%, la limitación del demandado. Estas son cuestiones que escapan ya a la ley, pero que no han dejado de estar vigentes, pese al carácter de orden público que establece la ley. Obviamente el orden público sigue existiendo, los mínimos y los máximos siguen existiendo, la responsabilidad solidaria sigue existiendo. Ahora, cuando el juicio tiene una cuantía considerable, se puede aplicar el 1255. Cuando suceden los supuestos del 730, también se pueden aplicar, pero fuera de esos casos, la ley se aplica a rajatablas. Entonces, para ir terminando, el artículo 730 establece la responsabilidad del condenado, generalmente va a ser el demandado. Ahora vamos a ver que la Corte también lo aplicó para algunos casos que no estaban previstos, en un 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción. Atención con esta palabra, atención con esta palabra porque puede chocar con el artículo 25 de la Ley de Honorarios, no lo vamos a tocar ahora. La responsabilidad de costas, entonces, 25%. ¿Qué abarca esta responsabilidad por las costas? Bueno, ya se ha dicho que es el monto de la liquidación. Sobre el monto de la liquidación hacemos un 25%. El juez, cuando regula honorarios, en primer lugar, ¿debe aplicarlo de oficio o no debe aplicarlo de oficio? Si uno lee el 730 parece que sí.
parece que el juez debería aplicarlo de oficio, más allá que es un derecho disponible el límite de la responsabilidad. Algunos jueces no lo hacen de oficio. Yo creo que es la postura correcta, no sé si corresponde hacerlo de oficio. ¿Qué abarca esta responsabilidad del 730? Abarca exclusivamente los honorarios de la parte que resultó gananciosa, los honorarios de los peritos, tasa de justicia, sobre tasa de justicia y aportes de honorarios, perdón, de aquellos honorarios. Y solamente de primera instancia. Queda la duda si los incidentes de primera instancia están dentro o fuera del 730. Ya hay fallos que lo declaran fuera del 730, es decir, la limitación solamente se refiere a los honorarios del principal y no a los incidentes, no abarca las etapas de ejecución, no abarca las etapas recursivas, sino solamente el proceso principal y del honorario del abogado que resultó ganancioso. Ahora, esto implicaba que la demanda prosperara. La Corte de la Nación, de la provincia, aplicó el mismo supuesto para el supuesto de rechazo de la demanda. Aquí se lo aplicó ¿a quién? Al actor, que era el que tenía que pagar las costas. En un caso, CADES del año 2011, CADES con Z, se aplica también para la demanda rechazada, repetida la jurisprudencia en Recalde del año 2016, Corte de la Provincia. Lo dijo varias veces. El último fallo que yo conozco es Recalde de 2016 y el primero fue CADES del año 2011. Porque ¿qué pasaba? Se lo aplicaban al perdidoso cuando la demanda prosperaba, porque ese era el espíritu de la ley, y no se lo aplicaban al perdidoso cuando la demanda era rechazada. Entonces la Corte dijo, no, esto es injusto, hay que aplicárselo siempre al perdidoso, prospere o no prospere la demanda. Bueno, con esto terminamos, dejamos una ronda de preguntas, tal vez breve, no sé cómo, no me quiero entrometer en la organización administrativa. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta que alguien quiera evacuar o que alguien haya hecho a través del formulario? Si no, de todas formas, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, la pueden canalizar a través de la página de la Comisión de Honorarios en Facebook con un mensaje privado. Nosotros nos vamos a comunicar y le vamos a dar respuesta. Así que no sé si hay alguna pregunta. Bueno, seguramente va a haber muchas dudas. Vamos a ver cómo empieza a rodar la ley. Vamos a estar nosotros muy atentos a las primeras fallos jurisprudenciales que se den en aplicación de la norma y seguramente los vamos a estar dando a conocer. Les agradezco mucho a todos. Juan Manuel, muchas gracias. Andrés Pecerowski, integrante de la Comisión de Honorarios, también por coordinar esta actividad, y muchas gracias a ustedes por venir. Han sido muy amables.